En un giro inesperado de los acontecimientos, Elon Musk ha declarado abiertamente que el rapto llegará pronto. Este evento ha fascinado a la gente durante cientos de años, y ahora una de las personas más influyentes de nuestro tiempo está hablando de ello. Algunos grupos cristianos, especialmente el evangelismo estadounidense, creen en la idea del rapto, que describe un evento crucial de los últimos tiempos. En este momento crucial, todas las almas cristianas, que han fallecido y han esperado durante mucho tiempo, su llamado divino, experimentarán una resurrección gozosa. Después de resucitar de entre los muertos, estos santos se unirán a los fieles vivos y ascenderán al cielo, para un encuentro establecido por los cielos. Irán más allá de los límites de la tierra para encontrarse con su Señor en el reino celestial. Únete a nosotros en este intrigante viaje mientras intentamos descifrar qué significan las misteriosas palabras de Musk. Y suscríbete a mi canal ahora. La antigua primera carta a los tesalonicenses en la Biblia es donde se describe la palabra rapto, que proviene de la palabra griega arpazo, que significa arrebatar o apoderarse. Esto dice mucho sobre este evento divino. Desde esta perspectiva, el arrebatamiento marcaría el inicio de una tribulación de 7 años que culminaría con el retorno de Cristo y el inicio del reinado mesiánico. Los fundamentos de esta teoría se remontan a 1833, cuando John Nelson Darby examinó minuciosamente varias versiones de la Biblia, aunque son ampliamente aceptados entre los adeptos del arrebatamiento en la actualidad. Es crucial reconocer los debates acalorados que aún se suscitan dentro de los círculos evangélicos. Recientemente, el famoso multimillonario y cofundador de Tesla, Elon Musk, ofreció una entrevista interesante con Babylon Bee, durante la cual compartió sus perspectivas sobre Jesucristo y la fe de una manera intrigante. Respondió de manera profunda y reflexiva cuando se le preguntó si creía en Jesús como su Señor y Salvador. Musk expresó: «Estoy de acuerdo con las ideas que Jesús promovió. Si estás de acuerdo con lo que dice, entonces estás siguiendo sabias lecciones». Luego, compartió algunas de las lecciones más significativas de Jesús que impactaron profundamente en él. Destacó la importancia de no responder al enojo con ira, sino más bien ofrecer la otra mejilla. Hizo hincapié en el valor del perdón hacia los demás y en tratar a los demás con la misma consideración que deseamos recibir. También enfatizó la importancia de amar al prójimo como a uno mismo. Además, Musk fue sincero al hablar sobre la posibilidad de ser salvado por Jesús, expresando: «Seguro que seré salvado», con un toque de esperanza, pero también reconoció que tiene muchas preguntas sobre Dios, la fe y las historias bíblicas sobre Jesús. Musk expresó su deseo de discutir estos temas importantes, a pesar de no considerarse una persona religiosa. Consideró que esta conversación era significativa para todos y podría ser celebrada como un logro de la humanidad en tiempos difíciles, donde las buenas noticias son escasas. En relación con la profecía bíblica, Musk esperaba que esta conversación pudiera unir a las personas y mejorar el día de todos, independientemente de sus creencias religiosas o posición geográfica. Reconoció la división interesante entre aquellos que creen en el premilenialismo, señalando una distinción entre lo que denominan el rapto y la segunda venida de Cristo. Subrayó que ambos eventos son aspectos del regreso glorioso de Jesús, como se describe en Mateo 24, 29, 31 y Tesalonicenses 4, 15 y 7. Aunque son interpretados de manera diferente por diferentes grupos, en el mismo escenario, aunque ambos tienen el mismo tema, el regreso de Jesús, la primera parte, llamada el rapto, es cuando los fieles son tomados y absorbidos en un destello de luz divina. De aquí proviene la palabra rapto. Es una escena emocionante, una misión santa para salvar vidas. El segundo acto trata sobre la segunda venida de Jesús, cuando regrese en todo su esplendor, conforme la historia del universo alcanza su clímax.
Aquí es donde algunas personas que creen en el fin de los tiempos piensan que el primer acto tiene lugar antes del tiempo de sufrimiento, que es un periodo de pruebas y dificultades. Por otro lado, hay quienes no creen que Cristo gobernará el mundo por 1000 años. En sus mentes no hay partes, es todo un largo acto. Esto es algo que muchas personas creen, incluyendo católicos, cristianos ortodoxos orientales, anglicanos, luteranos. El postmilenialismo se remonta a la época de Clemente y tiene su origen en Alejandría. Esta figura prominente en la religión cristiana fue una parte importante en convertirlo en una creencia central en la Iglesia Católica. Ellos no ven por qué es necesario dividir las historias. Para ellos, es todo un gran evento público. Estas diferentes ideas sobre el rapto y cuándo sucederá existen entre los cristianos, que tienen muchas ideas diferentes y puntos de vista sobre el tema. Los dispensacionalistas están seguros de que este evento llevará a los cristianos directamente a las puertas del cielo y a la presencia de Dios. Este punto de vista es compartido por expertos católicos como Walter Drom, quienes también ven la reunión final como se describe en el capítulo 1 de Tesalonicenses, versículos 17 y 18. Se considera como un viaje al cielo donde se encontrarán con lo divino y se unirán con Él en la belleza celestial. Hay numerosos puntos de vista interesantes sobre cuándo ocurrirá este evento en la línea de tiempo final. Algunas personas sugieren que Mateo 24:37 podría estar haciendo referencia al rapto debido a las similitudes entre los dos pasajes. El punto de vista premilenial dice que el rapto ocurrirá antes del milenio real en la tierra. Esta visión es única en la escatología cristiana, ya que ve el mundo cambiando durante 1000 años, antes del fin del mundo. La visión previa a la tribulación, en el premilenialismo divide el rapto y la segunda venida en dos eventos separados, con el rapto ocurriendo antes de una tribulación de 7 años que culmina con el regreso de Cristo, seguido por un reino mesiánico de 1000 años. Esta idea se originó en las traducciones de la Biblia, especialmente en el estudio realizado por John Nelson Darby en 1833. El pretribulacionismo es la visión más común entre los cristianos que creen en el rapto en la actualidad. Sin embargo, algunos evangélicos no están de acuerdo con ella. Algunas personas que creen en un rapto después de la tribulación argumentan a favor de un orden diferente de eventos, más en línea con las ideas del premilenialismo, surgidas posteriormente. Se decía que pasarían muchos siglos después de la resurrección de los muertos antes de que el reino de Cristo realmente apareciera. Los líderes de la iglesia primitiva en la tierra, como Ireneo, se vieron influenciados por esta idea y utilizaron las enseñanzas de Eusebio para respaldar sus propios puntos de vista. Schaff también afirmó que el quiliasmo, también conocido como milenarismo, era una parte integral del pensamiento de la iglesia primitiva sobre el fin del mundo. Según el quiliasmo, Cristo y los santos resucitados gobernarían juntos en la tierra durante 1000 años, antes del juicio final. La doctrina del rapto antes de la tribulación se volvió aún más conocida con la publicación del conjunto de libros Dejados atrás por Tim LaHaye en 1995, que vendió casi 80 millones de copias y fue la base de varias películas e incluso videojuegos de estrategia en tiempo real. Algunos estudiosos, como Thomas Ice, sostienen que la idea de un rapto antes de la tribulación se puede encontrar en las obras de los primeros autores cristianos y padres de la Iglesia. Desde este punto de vista, la historia está llena de ricos y variados acontecimientos que muestran cómo la teología ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo ha afectado el pensamiento cristiano. Ahora te pregunto, si te ha gustado este revelador contenido, te invito a que me regales un like, te suscribas también, que te des un paseo por mi canal para más contenidos impactantes. Compártelo con todos tus amigos y familiares.